Niveles de organización. La materia viva e inerte se puede encontrar en diversos estados de agrupación diferentes a los que se denominan niveles de organización de los seres vivos. Esta agrupación u organización puede definirse en una escala de organización que sigue como se describe más adelante el criterio de menor a mayor complejidad, de menor a mayor organización. Es necesario tener en cuenta que cada uno de los niveles de organización agrupa a los anteriores, por lo que podríamos imaginar que funcionan como las muñecas rusas, matrioscas, que encajan una dentro de la otra. Así, por ejemplo, el nivel de organización de la molécula engloba al nivel atómico, y al nivel subatómico. Aunque existen muchos niveles, el examen considera desde el nivel del átomo, pero se mencionarán dos niveles inferiores. La componen los quarks y los leptones, que son los constituyentes fundamentales de la materia. Especies de leptones se unen para formar electrones y especies de quarks se unen para formar neutrones y protones. La física es la ciencia que se encarga del estudio de este ámbito junto con el nivel atómico y subatómico. Actualmente los científicos del mundo están en busca de la partícula de Dios, la más pequeña y la que creó el universo. Este nivel es el más simple de todo y está formado por electrones, protones y neutrones, que son las distintas partículas que configuran el átomo. Es el siguiente nivel de organización. Un átomo de oxígeno, de hierro, de cualquier elemento químico. A nivel biológico podemos llamar a los átomos como bioelementos y clasificarlos según su función. Si cumplen una función estructural son bioelementos primarios. Son el carbono, el fósforo, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y azufre, que forman, por ejemplo, las membranas de las células, las proteínas, los ácidos grasos, los lípidos. Si cumplen una función estructural y catalítica son bioelementos secundarios. Calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro, y yodo, son fundamentales para el funcionamiento de la célula pero no forman parte estructural de las mismas. Si cumplen solo función catalítica son oligoelementos o elementos vestigiales porque sus cantidades en el organismo son muy escasas, como por ejemplo pueden ser el cobalto, el zinc, que intervienen en el funcionamiento de ciertas enzimas. Las moléculas consisten en la unión de diversos átomos diferentes. Por ejemplo, oxígeno en estado gaseoso, O2, dióxido de carbono, o simplemente carbohidratos, proteínas, lípidos. Las moléculas pueden ser orgánicas, glucosa, lípidos, grasas, o inorgánicas, agua, sales minerales, gases, óxido. La bioquímica se encarga del estudio de este nivel de organización, siendo una de las disciplinas más punteras y que mayor recursos de investigación obtiene en investigación y universidades dentro de las áreas de este artículo. No es uno de los niveles de organización que tradicionalmente se incluyen, ya que está a medio camino entre las moléculas y las células. Se puede considerar como un paso más, ya que supone la unión de varias moléculas para formar estructuras más grandes como los orgánulos de las células. La citología o biología celular se encarga del estudio de las células y los orgánulos que las componen. Las moléculas se agrupan en unidades celulares con vida propia y capacidad de autorreplicación. Las células pueden ser eucariotas o procariotas dependiendo de su estructura. También pueden formar organismos de vida independiente, como son los protozoos o las amebas. Los procariontes son las bacterias. Y los eucariontes que forman al resto de seres vivos. Existen diferentes tipos de células. Las células se organizan en tejidos. Epitelial, adiposo, nervioso, muscular. En plantas hablaríamos del parenquima, por ejemplo. La histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Los tejidos están estructurados en órganos. Corazón, vaso, pulmones, cerebro, riñones. En las plantas, podemos hablar de hojas, tallo, raíz. Tenemos el ejemplo de los sistemas digestivos, respiratorios, circulatorios, nerviosos. Los órganos se estructuran en aparatos o sistemas más complejos que llevan a cabo funciones más amplias. Nivel de organización superior, en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento forman una organización superior como seres vivos, animales, plantas, insectos.
Nivel de organización superior en el cual las células, tejidos, órganos y aparatos de funcionamiento forman una organización superior como seres vivos, animales, plantas, insectos. Los organismos de la misma especie se agrupan en determinado número para formar un núcleo poblacional. Una manada de leones, o lobos, un bosque de arces, pinos coinciden además, en el tiempo y el espacio. Es el conjunto de seres vivos de un lugar, por ejemplo, un conjunto de poblaciones de seres vivos diferentes. Está formada por distintas especies. Algunos autores los consideran un sinónimo de ecosistema, pero estrictamente hablando no son lo mismo. Es la interacción de la comunidad biológica con el medio físico, con una distribución espacial amplia. Las poblaciones, comunidades y ecosistemas son estudiados por la ecología. Son ecosistemas de gran tamaño asociados a unas determinadas características ambientales, macroclimáticas como la humedad, temperatura, radiación y se basan en la dominancia de una especie aunque no son homogéneos. Un ejemplo es la taiga que se define por las coníferas, que es un elemento identificador muy claro pero no homogéneo, también se define por la latitud y la temperatura. Este nivel también se considera sinónimo de ecosistema, aunque es diferente por las características mencionadas. Es todo el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden el planeta Tierra, o de igual modo es la capa de la atmósfera en la que existe vida y que se sustenta sobre la litosfera. Como decíamos antes, tal vez ahora queda más claro que cada nivel de organización engloba a los niveles inferiores anteriores. Por ejemplo, un elefante tiene un sistema respiratorio que consta de órganos como son los pulmones, que a su vez están compuestos de tejidos como el tejido respiratorio, el epitelial, que a su vez lo conforman células, y así sucesivamente. Por otra parte se encuentran los niveles de organización morfológicos, especialmente en los vegetales que se agrupan en diferentes niveles de acuerdo a su estructura. Puedes ampliar tu información en el blog. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete, y búscanos en las redes sociales. www.eluniversobajoelmicroscopio.blogspot.mx